Patriotas, amigos, gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento en 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, viernes 23, 7 de la noche. Hoy tenemos un programazo, un programa de lujo con un personaje fuera de serie. Para mí es un honor, un privilegio poderlos presentar y compartir con ustedes esta conversación con Enrique Encinosa. Todo el mundo conoce evidentemente a Enrique Encinosa, pero para mí es todo un orgullo poderlo presentar. Es un individuo que dentro de sus múltiples facetas, lo más importante, el cual quiero traer y destacar, es su faceta de historiador. Para mí, como todos ustedes saben, soy un individuo enamorado de la historia y bajo el concepto ese de que no atender a la historia es cometer nuevamente los nuevos errores que hemos transitado. Gracias por estar con nosotros. Si usted está aquí por primera vez, muchísimas gracias nuevamente. Le invito a que se suscriba aquí en el canal y lo más importante, compartir para que estos mensajes puedan seguir llegando a tantas personas que necesitan de estas informaciones para que nos den luz sobre los acontecimientos aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Sin más dilaciones, por favor, nuevamente compartan y pasemos inmediatamente con Enrique Encinosa. Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, viernes 23, 7 de la noche. Todo, pero todo un privilegio contar con ustedes en este momento tan, pero tan especial, con un invitado de lujo, un invitado que me llena pues de honor, de gloria poderlo recibir. Es un invitado fuera de serie, un connotado locutor de radio, comentarista, es un hombre de una voz poderosa, de una mente aguda, en fin, ha sido boxeador, pertenece al Salón de la Fama del boxeo, ha sido promotor, en fin, ha sido una serie de cosas. Pero lo más importante para mí es que dentro de su carrera, él es un escritor y es un gran historiador. Y como todos ustedes saben, yo soy un amante de lo que es la historia. Como dice el famoso dicho, que el que no atiende la historia tiende a repetir otra vez los mismos errores. Y para eso, pues estamos aquí. Para mí es un honor poder recibir a una persona de esta talla en este humilde programa y compartirlo con ustedes. Enrique Encinosa. Enrique, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, primero que nada, gracias por ese impresionante introducción. Me recordó una vez Tamargo me estaba presentando. Dice, porque el joven Enrique Encinosa, y ya yo estaba llegando a los 40. Y el joven Enrique Encinosa, este joven que yo conozco, que es en Nueva York. Y cuando me toca, me dice, bueno, ¿y qué me dices? Y le dije, gracias, Tamargo. Desde los tiempos machadatos nadie hablaba tan bien de mí. Oye. Te enterró en ese momento. Sí, la verdad. Pero bueno. Oye, el vínculo, como te comenté en el programa anterior, es de un gran amigo, que es Julio Martínez, y para mí es un honor esa amistad que tengo con él, y en este momento que estoy un poquito convaleciente de salud, pero mis mejores deseos, y de verdad nuevamente te digo, el vínculo viene a través de él. El tiempo es corto y yo quisiera, pues evidentemente, la invitación que hicimos era para hablar de historia. Recientemente fue el 20 de mayo y no sé, para muchos lugares vi que pasó hasta por debajo de la mesa, porque en muchos lugares que normalmente hablaban no se mencionaba. Pero el tema es todo tuyo y de verdad. No, y fíjate, ahora el 20 de mayo también se conmemora la muerte del jefe guerrillero Perico Sánchez, que él y sus dos hijos murieron en cuestión de 4 semanas en combates diferentes alzados en Matanzas. También se conmemora la muerte de Pedro Luis Boitel en huelga de hambre.
y todos los días podemos escoger algo. Yo estoy muy complacido cuando hablamos de hacer programas puramente históricos, y yo creo que hay muchos temas que podemos desarrollar en estos programas. Mira, en el caso de Cuba, ¿cuáles eran las tácticas de los mambises? ¿Eran efectivas? ¿Verdaderamente los americanos ganaron la guerra por nosotros o la ganamos nosotros? Estrada Palma, que posiblemente hubiese sido el mejor presidente de Cuba por su nivel democrático y por haber sido el segundo de Martí, y los encontronazos que tuvo con los mambises que querían parte del poder. Bueno, y así sucesivamente. Los 20.000 muertos de Batista, que no fueron 20.000 muertos, los diferentes grupos que se enfrentaron a Batista y las broncas que tuvieron entre ellos mismos. O sea, José Antonio Echeverría firmó el Pacto de México con Fidel, pero cuando regresó dijo: he cometido un error. Y así sucesivamente. ¿Qué pasó con Camilo Cienfuegos? ¿Lo mataron o desapareció? Y con interrogación. Bueno, déjame decirte, yo he hablado con bastante gente y he leído bastante sobre el tema. Yo personalmente pienso que Camilo sí se murió en un accidente de avión. Porque esa gente, si tú vas a los periódicos, vete al diario La Marina, que está en microfilm en la Universidad de Miami, y ponte a leer el año 59. Toda la semana se cayó un avión. ¿Por qué? Porque toda esta gente pensaron que eran, no sé, mulos, y que la gasolina no se acababa, y que mantenimiento, la gente de mantenimiento los habían metido presa en el juicio de los pilotos, muchos de ellos. Y sí, se cayeron una pila. Dioclesto Ramba se cayó en un Sea Fury. Raúl Castro se cayó en la Ciénaga de Zapata. Y así hubo una pila de ellos. Y me puse a averiguar sobre... Bueno, vamos a dejarlo para el programa cuando se haga. Pero también podemos hablar mucho, mira, la historia del clandestinaje, porque todo el mundo sabe que yo escribí los libros sobre el Escambray, pero el clandestinaje tiene también, y he escrito mucho sobre el clandestinaje en uno de mis libros, Cuba en Guerra, cómo se desarrolló, quiénes fueron, cuáles fueron los propósitos de la CIA, qué tuvo Fidel Castro que ver o no ver en la muerte de Kennedy. Vi en la cuestión de los libros que tú tienes publicados, veo que vienen 2 libros sobre el Escambray. Bueno, en realidad hasta más que eso, porque cuando el primer libro, Cuba, The Unfinished Revolution, que fue el primer libro, yo escogí 23 personas, todos diferentes. Ángel Cuadra, el poeta, Nazario Sargent, el viejo revolucionario, Ramón Saúl Sánchez, jovencito, Polita Grau, presidio de las mujeres, y así cada uno me contó su historia. Yo después regresaba y le decía: dime si esto está correcto. Y los 23 capítulos están escritos por mí, pero son en primera persona. Y simplemente estoy repitiendo lo que ellos me dijeron. Y ahí yo tenía a Armando Saldívar, que lo fusilaron con salvas, y fue el que vivió el principio del proceso en el Escambray con Porfirio Ramírez, Inesio Walsh. Y bueno, podemos hablar de los alzados en toda la isla de Cuba, porque los hubo. El único lugar donde no hubo alzados fue en Isla de Pino. Y probablemente esa gente fueron a La Habana o a Matanzas para echarse. Las verdaderas cifras que da el gobierno. Mira, una de las cosas que me dijo a mí un diplomático hace años, me dijo: el gobierno de Cuba no tiene 11 millones de habitantes. Le dije: sí, ¿cómo no? Si los censos, me dijo: no.
Si ustedes tenían en el 58, los censos daban 6 millones y la gente después se fue como búfalos en estampida, ese número no cuadra. Y no cuadra porque el asunto es que para recibir dinero gratis de UNICEF y todos los otros órganos de las Naciones Unidas, claro. La población debe ser más de 10 millones. Así que yo no creo en esa cifra tampoco, pero bueno, y así podemos, déjame decirte, o sea, hay muchísima gente, incluso gente que lleva años aquí, ha crecido aquí, y gente que creció allá, que no saben en realidad ni se han puesto a indagar en todo, simplemente, y es una desgracia, simplemente para muchas personas, lo que tú lees en un cintillo es todo lo que te hace falta. 20.000 muertos de Batista. Pero después no te pueden. Pero para eso hay historiadores. Mira, uno de los mejores fuentes de información es el Archivo Cubano, que dirige María Huerlao. Y ahí ella se empieza desde el golpe del 10 de marzo, los muertos, los 7 años de Batista, de ambos lados, y no llegan a 4.000. Y no solo es de ambos lados, posiblemente unos cuantos los muertos que contaron como revolucionarios o batistianos tiroteados en la calle eran gangas de ñáñigos y problemas criminales que dejaban muertos ahí. Lo mató Ventura, o lo mató Carratalá, o lo mató el 26 de julio. Y de verdad, si tú quieres de verdad conocer la historia, tú tienes que analizarla sin apasionamiento. En mis libros yo he dicho, cuando yo creo que los alzados cometieron un error, matando a una persona que a lo mejor no debían. Y por el otro lado, también he sido justo hablando sobre los increíbles crímenes que cometió el castrismo. Porque han sido verdaderamente. A Tony Chao lo fusilaron sin pierna, porque tenía una pierna que se la habían acribillado en un tiroteo. Y tenía 21 o 22 años a ser fusilado. Y cuando se agarró al palo, después que lo tiraron por una escalera y se arrastró al palo y aguantaba el palo, miró el pelotón de fusilamiento y hizo para que le dispararan. Tú piensas qué clase de hombre era, 21 años. Tremendo tipo. Y todas esas historias yo creo que se deben conocer. Y yo he peleado contra el castrismo con mi computadora, porque ya no es ni la máquina de escribir. Con mi computadora, con mis armas, me he jugado pellejo un poco, no tanto como los otros. Y sinceramente, yo creo que una de las cosas en que nosotros tenemos que trabajar muy fuerte es en que la gente entienda el proceso histórico, el concepto de la unidad. ¿Es un concepto real o es simplemente un concepto utópico? ¿Qué es más importante para Cuba, la unidad o la estrategia? Y así sucesivamente. Yo creo que hay áreas para debatir y nada, tenemos muchos amigos entre Manny, tú y yo que verdaderamente conocen historia. Mira, uno de los que quisiera invitar es Diego Trinidad, que es un historiador de primera, y nada, y sucesivamente. Pero yo creo que hay tantos temas y yo te diría a la audiencia
que si he tocado algún tema o no he tocado algún tema que a ustedes les interesa, escriban, Yo déjenos creo, saber. Enrique, yo creo que esta posibilidad, este primer programa aquí es para abrir un ángulo y para tener una perspectiva que seguir. Yo creo que en este caso me remito a la experiencia eres tú eres el historiador. Se puede crear una minuta, por decir, un programa que en cada programa podamos, valga la redundancia, podamos tocar un tema y también podamos tener a alguien de esos invitados que tú has mencionado que puedan coadyuvar al programa, pero sí tener una cronología. O sea, por ejemplo, el caso Camilo es uno, es memorable, histórico para la historia de Cuba, quedará siempre como un interrogante qué fue o qué no fue. Y en sí, ese mismo caso que tú narraste del fusilamiento del muchacho dando el tiro, esas son cosas que son importantes porque yo creo que la gran mayoría de toda la gente que está existiendo, que vive, porque digo existir, porque no hay otra forma de expresar lo que están aquí, no tienen ni idea de las cosas que pasaron, a no ser la gente de atrás. Pero los de la gente nueva, Mira, uno de los temas que se me ocurrió ahora cuando te estaba escuchando hablar es la película El hombre de Maicínico. Esa la ha visto media Cuba, o sea, la hicieron hace años de años, pero la repiten constantemente. Y es una película que el tiro les sale por la culata, porque los alzados salen como gente heroica, viviendo miserablemente y dispuestos a pasarse 4 años más alzados. Eh, pero dentro de ese marco, ¿okay? Propagandístico que tiene el régimen, también salen los destellos de esa historia. Y yo, sinceramente, cuando he hecho investigaciones, yo me he leído todos los libros que yo he encontrado que han publicado sobre el Escambray del lado de allá. ¿No? El caballo Mayaguara, condenados de condado y así sucesivamente. Y yo creo que dentro del marco de lo que uno está estudiando, un historiador tiene que analizar lo que viene, porque lo que viene a veces, a veces es más fácil entrevistar a un cabo que a un general. Y a veces el cabo sabe más que el general. Y te da mejores detalles, porque el general se está cubriendo, claro. tiene su reputación. Y, y ahí hay muchos casos. Cuando yo empecé a entrevistar, y también pienso en las cuestiones de esta clase de historia, hablar sobre cómo entrevistar a alguien. Yo recibo muchas cartas que a veces llegan, correos electrónicos y además porque mi abuelo se murió el año pasado y él estuvo en esto y esto y esto y nunca me dijo nada. Pero ¿por qué no le preguntaste el año pasado o el año antepasado o hace 5 años? ¿Mm? Hoy que todo el mundo tiene máquinas de video, ¿por qué no le grabaste un video? ¿Mm? Y entonces así uno se pone. Cuando yo entrevistaba a esta gente, por ejemplo, muchos de los alzados, que eran guajiros, que se habían jugado la vida como poca gente se la ha jugado en la historia de Cuba, desde los tiempos de los mambises. ¿Okay? La revolución cubana contra Batista fue un jamón, comparado con lo que se metieron los alzados en toda Cuba en los años 60. Y cuando yo los entrevistaba, ellos estaban sigiliados. Primero que nada porque no estaban acostumbrados a ser entrevistados y cooperar. Los habían entrevistado muchas veces en el Ministerio del Interior, en la seguridad. Y entonces, aunque yo venía con mi resumen, recomendado por fulano, recomendado por este otro, Enrique participó en esto, Enrique estuvo en otro, Enrique es veterano, siempre había
un muro, ¿no? Y entonces yo empezaba a hacerle preguntas, le decía, ¿tú estuviste al Chavo? Sí. ¿Con quién? Con Juan. Ah, con Eduardo Ramírez, sí. ¿Tú estuviste en la bronca del sitio Juana? Sí. Mm. ¿Hubo mucho combate? Sí. ¿Hubo muertos? Sí. Y de ahí no salían. Conceptual todo. Y entonces yo empecé a buscar la manera. La primera manera fue tomar café. Yo no era tomador de café. Todavía no lo soy. Pero yo iba a entrevistar a alguien y lo primero que me decían era, ¿quiere café? Yo decía, no, yo no tomo café. ¿Cómo no toma café? ¿Qué clase de cubano eres tú que no tomas café? Sí. La tercera vez dije, déjame tomarme el café, pum, y empecé a tomar café con Andrés. La otra fue que cuando tú estás con alguien así, y muchos eran tímidos, ellos veían que si se ponían a hablar mucho, iba a parecer que ellos estaban dando golpes en el pecho, vanagloriándose. Sí. Y eran gente humilde. Y entonces yo lo que le decía a alguien que lo estaba entrevistando, ¿cuánta gente había en tu guerrilla? Habíamos 14. ¿Cuántos quedaron vivos? 3. Venga, los 11 muertos, ¿quiénes fueron? Oh, fulanito, fulanito. ¿Y dónde murió? ¿En combate o fusilado? Taca, 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 taca. Cuando ya yo tenía los 11 muertos, ya yo tenía la historia de la guerrilla. ¿Okay? Más o menos ya ahí, porque ahí se soltaba y entonces se iba haciendo el cuento cómo murió fulano, cuando rompimos este seco. Así que la historia y después las mentiras, porque hay algunos que para cubrirse te dicen, no, mira el caso con Raúl Benítez, ese es otro que podemos tocar históricamente. Y Hugo Henry me dijo, ese lo mataron los milicianos, ese lo mataron la gente fidel, ese lo mataron para hacernos lucir como asesinos, ese. No, a ese lo mataron los alzados. ¿Ok? Y hay que admitirlo. Y hubo razones mucho más allá de que era un maestro de escuela, etc. Pero sí, hay tela para cortar en el futuro. La historia es importante, la historia es importante. Fíjate lo que tú acabas de decir, la gente, los que te logran contar algo eran muy conceptual, sí, no, sí, sí, de ahí no sale, entonces no puedes exteriorizar. Y la gente que tú le preguntas a la gente promedio, 30, 40 años cubanos aquí en el exilio, y tú le preguntas de la historia y nadie sabe nada. Sabe de que sí, saben la historia de lo, pero ahondar. Oye, ¿cuánta gente se ha leído la Constitución del 40? Yo no. Sí que me acuso, primer acusado aquí, o sea, No, déjame decirte, yo me la leí hace años. A mí la Constitución del 40 no me gusta. Y eso es porque, primero que nada, es una constitución socialista de Eso lo he escuchado. Segundo, ahí tuvieron gran poder de influencia los comunistas, Blas Roca, etc. Y yo creo que una constitución, ¿no?, se debe basar en conceptos breves, no en una enciclopedia. Y nada, eso es todo lo que tengo que decir por hoy. Déjame saber por dónde empezamos. Bueno, yo, este programa, como te dije, está saliendo hoy viernes. Yo voy a comentar contigo, te voy a llamar por teléfono para buscar quizás algo hasta cronológico, irlo de lo más atrás hacia lo más presente o como tú creas que se debe hacer. Pero lo que quiero es que sí, de verdad, podamos hacerlo porque llevarle esta información alejado de la política, de lo que está sucediendo, para eso hay otros programas que estamos haciendo. Pero la historia es fundamental. Y si no sea historia, mira, yo me acuso, yo no leo la Constitución de Cuba porque no la tengo y además siempre he tenido esa información, mas sin embargo, yo me la paso con la Constitución de aquí. Y como tú le dijiste, porque me llamó la atención, es algo bien pequeño. O sea, realmente Claro, no es la Biblia, no es una Biblia editada, que está muy conceptual. Entonces,
Sí, es importante conocer dónde vivimos, por supuesto, pero hay que conocer la historia de atrás, porque Mira, una de las cosas es qué revolución ha funcionado. La única ha sido aquí en Estados Unidos. De verdad que revolución en el aspecto de un cambio total de la estructura de gobierno. ¿Eh? Y eso es algo, mi pasión. Bueno, yo lo mismo te puedo hablar de la historia del oeste, que ha sido una de mis fascinaciones. Ahora estoy escribiendo una novela sobre el oeste, que te puedo hablar de la guerra civil, la guerra de independencia. En realidad hay muchas cosas que podemos hablar que son muy interesantes. bueno, Y hay muchos invitados que pueden venir y simplemente hablar de historia. ¿Mm? historia, historia, historia. Por lo menos este espacio que vamos a agarrar, dedicarlo a la historia. Quiero decirte que dentro de la historia, hacia atrás y fuera del contexto Cuba, Estados Unidos, yo soy un amante, tengo todo leído de arriba abajo y buscado cuál punto de vista es el Imperio Romano, porque el Imperio Romano, dentro de la gravedad y la corrupción como terminó, pero eso era una joya de gobierno y eso fue, si vemos parte de lo que estamos viviendo hoy en día, mucho está reflejado hasta en los códigos de leyes ahí, que se dañó, es verdad, dice un dicho, todo lo que nace, nace con el germen de su propia destrucción. No, déjame decirte, yo estoy de acuerdo contigo con los romanos. Inventaron carreteras. ¿Eh? El problema que tenían eran las curvas. Pero sí, porque la mayoría de las carreteras de ellos era una línea, como una flecha. Una flecha. Y cuando llegaban a hacer una curva tenían problemas, pero lo solucionaron. Acueductos, ¿ok? Baños con agua caliente, calentados por Y carbón llevados abajo. a pisos superiores que les roncan en aquella época hasta. Pero en ¿Sí? fin, eso es otra página en la historia. Lo que dice la referencia de que sí soy un amante de la historia y la historia la llevo. Y creo firmemente de que hay que denunciarla, vaya lo que dije. Exteriorizarla, compartirla, Anunciarla. anunciarla a donde todos los niveles. Quiero darte las gracias de verdad por el tiempo para hacer esto. Yo sé que tú eres una persona que tiene ya su agenda de vida, su cuestión, y quererme yo involucrar y No, sacarte no, para no, hacer no. algo adicional, evidentemente es un agradecimiento que te tengo. No, 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 no. Fíjate, primero por tu amistad con Julio Martínez, que es como si fuera mi carne. ¿Okay? Julio, es más, la camisa esta que tengo puesta que dice Hall de la Fama de boxeo, me la regaló Julio. Y Julio me dijo, porque tú me metiste en el Hall de la Fama. Le dije, yo no te metí, y de verdad que yo no lo metí. Ok, yo era una voz más en una pila de gente que relacionados con el boxeo. Pero Julio se lo ganó. Julio fue muy buen promotor y fue manager de campeones. Sí. ¿No? Fíjate que él me invitó y fuimos a Fort Myers, que hubo un acto allá del Salón de la Fama y fue con el Sí. médico de él, ahora se me fue el nombre, que era médico de la comisión, ¿cómo ahora se me fue el nombre, caramba? Ah, yo sé quién tú dices. Sí, y estuvimos allá y firmamos todo. Este canal nace, como te dije en la vez anterior, del consenso entre Julio, Conteagüero y yo, y te digo, sigo la trayectoria porque creo firmemente en todo lo que se estamos haciendo aquí. Un abrazo, muchísimas gracias a ti. Yo me voy a poner de acuerdo contigo para planificar, planificar la historia, Planificar el formato. el formato de lo que vamos a decir. ¿No? Gracias a ti. Un abrazo, muy buenas noches, amigo. De verdad, ha sido un programa de lujo. Síganlo en el momento que ya tengamos exactamente cuándo lo vamos a realizar. Y nuevamente es un orgullo y téngalo presente. Tener la historia es importante. Y si usted tiene un familiar que no conoce la historia de Cuba, o simplemente no conoce historia en general, porque aquí ese no va a ser el único tema que vamos a tocar, ¿no? Claro. Si usted tiene una curiosidad por la historia y conoce a alguien que tenga esa misma curiosidad, déjenselo saber. ¿No es? Lo que hace falta es
fíjate, utópicamente lo que nos hace falta es que todos los que no conocen la historia y cómo analizarla, aprendan a analizarla y a escucharla y a discutirla. Y con eso ya, candela. Un abrazo. Un abrazo para ti. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? That our flag was still there. Oh, say